Gustavo, buena charla. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es realmente un honor que me hayan invitado a participar de este simposio. Y también es un honor que ese pibe que hace 30 años pensaba estudiar agronomía, estando en el campo, y que le decía al tío que el campo no se iba a fundir, no iba a ser una tapera más, que cuando sea grande iba a ser ingeniero agrónomo. Y cuando iba a Necochea, porque en esa época no había televisión como hay ahora en el campo, miraba Dinámica Rural. Entonces estar acá, poder hablar, poder contar, porque en definitiva es más que un testimonio, yo no soy especialista de nada. Y que de cierre Danilo, imagínense que para mí realmente es muy emocionante. Así que bueno, voy a arrancar. Le puse de título Ganadería y Agricultura Integrada, más IKO, porque vieron que Argentina tiene una especie de adicción con las antinomias, ¿no? Ya de la época unitarios y federales, de Rosa, acá también Central y Newell, sin hablar de la política actual. Pero también nos pasa en el campo, ¿no? Donde está lo pastoril, no, pero es agrano, no, pero es agricultura, no, pero es ganadería. Y en realidad, como bien dijeron los muchachos anteriores, creo que se puede integrar y bueno, creo que ellos rescataron gran parte de las virtudes que tiene el sistema mixto. Y la producción agrícola mundial debe incrementarse 60% en los próximos 40 años, ¿no es cierto? Implica que producir 1.000 millones de toneladas de carne de cereales y 200 millones de toneladas de carne, más hacia el año 2050. Y a mí me ha tocado viajar, por ejemplo, trabajé en una empresa israelí, y tuve que ir ahí a la foto de la derecha y ver esos invernáculos en Mar Muerto, decir, ¿dónde produce esta gente? Con todos los problemas políticos que tienen, con todas las dificultades, con el alto costo. Y en Argentina es inexorable la expansión de la frontera agrícola, ¿no es cierto? Por esa misma necesidad también de producir más alimentos. Y hay avances en genética, en biotecnología. La soja también llegó a nuestra zona, al sudeste de Buenos Aires. Fíjense lo que ha pasado en el partido de San Cayetano. Estos son datos elaborados con datos del Ministerio de Agricultura, cómo fue aumentando la soja y cómo fue bajando el trigo. El partido de Necochea, de San Cayetano, tiene en la bandera del partido la espiga de trigo. De hecho hay 3 molinos de trigo, ¿no? Y fíjense cómo cayó el área. Con respecto a la evolución del stock ganadero, si bien ha caído, podríamos decir que no evolucionó, pero no cayó tanto, ¿no? Entonces, dicho esto, la ganadería y la agricultura han recorrido caminos muy distintos en los últimos 20 años. Muy poca gente vive en el campo, también en mi zona, ¿no? Hoy en zonas agrícolas los productores viven en pueblos o ciudades. La agricultura ha ido cambiando mucho con el paso del tiempo, de aquellas viejas trilladoras a estas cosechadoras, de estas sembradoras a esta, que esta es la que tengo yo en el campo, así que imagínense, es antigua, pero bueno, todavía sigue andando, hasta algún día llegar a comprar esta. Y bueno, en algunos casos tienen sembradora, pero bueno, por una cuestión religiosa no usan tractores. Hay banderaceros satelitales, hay pilotos automáticos, cada vez necesitamos menos cantidad de gente por hectárea trabajada, ¿no es cierto? Entonces, es una primera diferencia que quiero marcar, porque no hay recorredores automáticos, no hay una aplicación del iPhone o del Samsung que diga la vaca 4 está por parir. Entonces, si me permiten, y teniendo en cuenta la hora, como va a ser un poco más dinámico, le voy a pedir al señor operador si me puede pasar un video que tiene que ver con esto que quiero transmitirles.
campo. Para mí hablar de ganadería es primero hablar de pasión y primero hablar de vida en el campo. Pero como no quiero que me pase como le pasó, ¿se acuerdan a Pugliese cuando dijo les vengo a hablar con el corazón y me contestaron con el bolsillo? Bueno, después vamos a ver primero cómo termina esta historia y cómo influye en el índice. No solamente lo que uno le gusta, lo que uno siente, por lo que está pasando ahora con las inundaciones. Yo tengo el partido de Necochea y realmente, no en el campo mío, pero hay situaciones dramáticas. Y ni hablar viniendo para acá por la Ruta 2, en las Dolores, uno ve la cantidad de terneros que seguramente en este momento se están perdiendo. Y no es solamente producción, para mí es gente que está sufriendo. Y eso siempre lo quiero dejar bien en claro. Pero bueno, esta historia terminó de otra manera, así que como diría Johnny Allen, cambiame la música.
Gracias. Bueno, quería mostrarle, porque para mí ellos no están acá, pero es como si estuvieran acá, ¿no? Creo que muchas veces se habla de trabajo en equipo, de pasión, y creo que una imagen, a veces es más fácil llevar el campo en PowerPoint que en PowerPoint el campo, ¿no? Y bueno, y yendo a cómo yo veo que tendría que ser un planteo ganadero, desde mi punto de vista hoy, por todo lo que un poco mencioné al comienzo, no depende solo del tipo de suelo el planteo. Depende de cuánto quiere o cuánto puede involucrarse el productor en el planteo ganadero. No estoy diciendo que no haya gente para trabajar en el campo, digo el productor, y no hago juicio de valor, ¿no? Porque hoy, por la agricultura, porque hay mejor vida en la ciudad, especialmente cuando tiene una familia, por lo mismo que hablé antes de la intensificación de la agricultura, realmente hay muy poca gente en el campo. Entonces el planteo va a depender fundamentalmente de cuánto va a estar el productor. Si tiene empleado, si tiene equipo, qué grado de preparación y motivación y tiempo disponible tiene. En el caso mío me toca asesorar a gente que son productores mixtos, donde la mayoría es agrícola, y bueno, tengo que tener en cuenta en el planteo el poco tiempo que le pueden dedicar a la ganadería. En el invierno 2011 pasaba esto, nosotros hacemos mucha ganadería con silaje, por más que estamos con zona con tosca, el barro nos complica, y esa ternerita que se hubiera muerto, José estaba ahí, la salvó, y esta foto la saqué antes de venir, ya va por la segunda aparición. Y ahora es la misma ternerita, que ahora es madre. Entonces eso impacta en los índices, impacta en el índice de aparición, justamente. Esa ternera se hubiera muerto. Y sin embargo está ahí. Por eso creo que además hay que valorar a los trabajadores rurales, que encima, los que trabajan en ganadería, generalmente tienen menos sueldo de los que trabajan en agricultura, porque en agricultura tiene el sueldo más el porcentaje de la maquinaria, que hoy por hoy la mayoría son maquinarias más cómodas para trabajar. Así que para mí la clave de todo está en esta gente que está en el campo y el productor que pueda estar apoyando ahí. Y también entender esta frase que siempre digo, citada por Toffler en el Show del Futuro, donde dice que en alfabeto del futuro no será aquel que no sepa leer y escribir, sino que no sepa desaprender cosas viejas para aprender cosas nuevas. Creo que estamos ante muchos cambios de paradigma, no solo en el mundo, ni hablar en Argentina, con los continuos cambios que tenemos que adaptarnos. Y además, no creo que pueda haber una receta o un modelo que se pueda aplicar, sí procesos que uno puede copiar, fijarse, interpretar, a ver cómo lo puede llevar a su campo, ¿no? Porque en realidad no hay una estrategia infalible, ni modelo para imitar, ni algo que uno pueda hacer tan a largo plazo en Argentina de tal manera que tenga seguridad que va a funcionar siempre. Porque es complicado producir en Argentina, ¿no es cierto? Una cosa es el riesgo, otra cosa es la incertidumbre. Yo por eso soy optimista por naturaleza, así que este camino que pareciera llevar hacia la niebla, yo creo que estamos pasando justamente dejándola atrás, ¿no? Y cuando uno dice ganadería en campo agrícola, lógico, a ustedes le habrá pasado en Pergamino, los miran como diciendo, pero estás loco en Pergamino, que podés alquilarlo a 15, 20 quintales de soja y te vas a complicar con las vacas. Y no se trata solamente de aprovechar los bajos no sembrables, ¿no? Que es lo primero que uno lo hace, hacer ganadería cuando tiene un campo mixto, porque seguramente un porcentaje, entre comillas, de desperdicio, como se decía antes, y lo tiene que aprovechar con las vacas. En realidad, pastura, verdeo, silaje, encierre, y de vuelta, los I, no los O, todo sirve a pasto, sirve a silaje, sirve a grano, a campo, con encierre. En realidad, son discusiones que para mí se pierde mucho tiempo discutiendo si tiene que ser base pastoril, si es Nueva Zelanda, si es Estados Unidos. Estamos en Argentina, donde tenemos que tener un plan A, B, C y con mucha flexibilidad, ¿no? Y además tener en cuenta el efecto argentino, que en realidad nunca la culpa es nuestra, siempre la culpa del medio externo, la culpa es de otro, el terreno que no vino, el producto que no iba a llegar, ¿no? Y además estamos con costos, yo siempre cuando aumenta el dólar, por un lado, digo, bueno, aumenta el dólar, pero los costos de la ganadería se me están yendo, me complica, por eso me pongo atrás del dólar. Y la ganadería implica planificación a largo plazo, ya lo sabemos, ¿no? Y cuando uno mira a largo plazo y va a otro lugar del mundo, y esto hace poquito estuve ahora en Estados Unidos, en USDA, y nos daban una charla y nos daban esto, donde que el futuro demanda de la carne vacuna es cada vez más alta, ¿no? Fíjense cómo ha ido aumentando en los últimos años, y ni hablar en el caso de lo que ya sabemos que pasa con China. Bueno, yo no soy especialista de mercado, simplemente estoy viendo que realmente la mesa está servida en el mundo y están esperando que Argentina a ver si va a participar. Y creo que en algo que trato de aprender y creo que hay que tratar de transmitir, especialmente los veterinarios, asesores, los ingenieros agrónomos, es, además de la pasión, empezar a usar datos, empezar a aprender a medir, a que no sea solamente una sensación, sino los productores somos
manejarnos por sensaciones, depende del estado de ánimo que estemos. Por la misma situación, en un minuto nos parece que estamos haciendo todo mal y al minuto estamos haciendo todo bien. Y en general los productores, cuando nos juntamos, competimos a ver quién nos va mal, si quién tiene agua, quién tiene más agua, quién le fue peor. Y creo que ese es un dato a tener en cuenta, a tratar de empezar a meterle un poquito más de datos. En este caso, bueno, yo también insemino gran parte del rodeo y usando muchos datos de Breed Plan para tratar de elegir el toro no solamente por fenotipo, sino por el modelo de producción que quiero, si es para vaquillona o si quiero carcasa, bueno, todas esas cosas que creo que da la posibilidad de tener datos como el Breed Plan o como los Depth Angus. Y en el campo hacemos ciclo completo, con cría, con servicio de primavera, también empezamos con servicio de invierno, invernada con un feedlot casero, ¿no? Verdeo, suplementación y encierre. Novillos en postemporada porque uno se tiene que adaptar en un campo a que en realidad a veces no conviene ser tan eficiente y producir todos los novillos en agosto, porque es altamente probable que todos los feedlot vendan en ese momento y uno va a tener un menor precio, entonces por ahí a veces conviene planificar, que esa es la ventaja que da no el feedlot, sino manejarse como una especie de, llamémosle, encaje forrajero, con lo cual uno siempre tiene que tener algo de silaje o de grano que le sobre, aunque tenga un costo financiero, porque es mucho más fácil planificar a partir de lo que se tiene, de lo que va a venir. Y eso permite, como dice el profesor Darío Colombato, poder hacer novillo de la Z a la A, poder llegar a calcular cuándo uno quiere que se termine, porque supone que en marzo o en abril puede haber menos, por ejemplo. O sea, no solamente la mirada para dentro del campo. Y cuando hablo de tener un enfoque más antrópico también, en el servicio de invierno, ¿por qué lo planteaban algunos campos el servicio de invierno con aparición de otoño? Porque en realidad en campo agrícola la oferta forrajera no es menor en invierno. El campo se achica en primavera, porque en primavera es cuando el lote va a los cultivos de gruesa, de soja, de maíz. En nuestra zona hay soja y algo de girasol. Las hojas de segunda en el sudeste de Buenos Aires sobre trigo es de muy alto riesgo porque se cosecha muy tarde y el periodo de heladas es muy corto. Entonces, si bien fuimos corriendo la soga, porque antes la sembramos fin de año, después el 2 de enero, después el 5 de enero, después el 15 de enero, y la soja daba igual, hasta que el año pasado pasó lo que sabíamos que iba a pasar. Hubo heladas, se perdieron y hay lotes que no se cosechó nada. Hay un mejor aprovechamiento del agua disponible otoño-invierno, especialmente en suelos donde no pueden almacenar mucha agua, entonces mucha agua se pierde. Al tener cultivo todo el año, para agricultura y ganadería, aprovechamos mejor el agua. Como bien decía Bunge, también hay un mejor control de rama negra. Allá tenemos un problema enorme con rama negra y los lotes que tienen cobertura estamos teniendo una gran ventaja en el control de rama negra en el invierno. Otra posibilidad es vender terneros cabeza en agosto. Bueno, esto está pasando ahora, ¿no? No es lo mismo para el que va a comprar una cabeza de parición con genética conocida generalmente en época de menor oferta. Bueno, hoy se está dando. La cadena forrajera en este caso son bajos, verdeos, rollos, silaje de cebada, de trigo, de sorgo. Las vacas se destetan en agosto, septiembre, el lote de verdeo va a soja y las vacas van a los bajos. En este caso puede ser para venta de terneros, para venta de terneros, como el caso del campo que asesoro, o puede ser reposición interna para la invernada, como en el caso mío, ¿no es cierto? Que voy teniendo la propia reposición con los terneros de aparición de otoño. Y en el caso de estos campos que tienen mucha agricultura, la aparición está en una época con mayor disponibilidad de tiempo, en marzo, y cuando empieza el pico de trabajo, que se van a siembra la gruesa, cosecha la cebada, cosecha la colza, bueno, las vacas están en un bajo, los terneros no están, y termina siendo una ventaja. Y en realidad, como dice este proveedor, y quien quiera hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. Está bien, yo voy a hablar desde el punto de vista a favor de la ganadería, pero creo que para poder decir que es o no negocio habría que plantearlo en cada caso particular y aprender a medir, que en ese caso creo que es una gran falencia que tenemos en ganadería. Y la ganadería y agricultura que hago en el campo es en siembra directa, o sea, también no tengo problemas de compactación por el hecho de que todos los lotes estén pisados por las vacas. El campo está en este sector del sudeste de Buenos Aires, partido de San Cayetano. Desde que me recibí, del 90, 91, que está dividido por ambientes, donde en realidad la materia orgánica es muy buena, son valores de 5 a 6%, el fósforo es bajo y si es medio es porque lo fertilicé. Estará ahora en promedio del campo 12, cuando original era 4. Pero lo que limita, especialmente en gran parte del sudeste de Buenos Aires, es la profundidad de suelo, de tosca.
la profundidad de Tosca hace que el suelo, en lugar de tener capacidad de almacenaje de 250 milímetros, por más que sean suelos francos arcillosos, tenga, imagínense, son unos 15 milímetros cada 10 centímetros de suelo. Hay mucho suelo de 40 centímetros, con lo cual uno puede almacenar 60 milímetros nada más, en algunos casos. Entonces, en el campo lo que hacemos es definir los macroambientes, no solamente a qué profundidad está la Tosca, también es importante el dato altimétrico y la pendiente, por el efecto heladas, por el drenaje del agua a un suelo profundo vecino. Entonces, hago maíz en un suelo que viene después de una loma y que cuando anoto la lluvia, anoto no solamente la lluvia en el pluviómetro, sino todo lo que drenó de la parte de arriba. El 85% es agrícola y el 15% del campo son bajos dulces. La clasificación de suelo por profundidad de Tosca, como les decía, el 30% son suelos profundos, de más de 80 centímetros. La gran mayoría son entre 40 y 80 y hay un porcentaje menor a 40 centímetros. Entonces, también hay diferentes tipos. Yo puse un poco en broma el nombre, la variedad planchón, donde realmente el suelo termina ahí y ya está y no pasa ninguna raíz. Y esto no hago ninguna alusión a otros temas que ya seguramente pasarán, que es piedras en el camino. Porque acá es piedras en el camino, pero ven que la raíz puede pasar. Es una limitante, pero no tan severa. Y digo, con manga cualquiera encierra, con yuyo cualquiera es brujo, ¿no? El diagnóstico es fácil, el tema es qué hacemos ahora cuando tenemos eso, cuando tenemos estas diferencias. Entonces empezó el concepto de agricultura también para la ganadería, con una integración, no una competencia, con una cría, con recría, con invernada, a pasto, a grano, a silaje, a arroyo. Primero fue esa mentalidad agrícola en ganadería, y en el caso mío también la mentalidad de medir, porque yo como ingeniero agrónomo he trabajado en desarrollo en empresa y estoy acostumbrado hacer ensayos. Entonces estoy convencido que no hay manera de saber cómo uno le va si uno no lo mide, ¿no? Ahora en realidad, a partir de dos cosas. Primero cuando vino José hace un santiagueño, cuando me dijeron va a venir a trabajar al campo, tengo uno para vos, que un santiagueño al campo, va a aguantar el frío. Y hoy hace 8 años que está y para mí primero es él como ídolo, después viene Messi, Di María y el resto. Yo le tengo una gran admiración al trabajo que hace mi empleado. De hecho, hoy es socio porque tiene sus propias vacas también, cuando nunca había tenido nada, porque hay gente que no se la valora solamente con plata, se la valora con que sean parte y que se sientan parte y que hablen en primera persona del plural, y bueno, y eso es algo que por suerte lo he logrado. Y después, bueno, no poder vender el trigo en el sudeste. Imagínense como si ustedes están en Córdoba y no pueden vender la soja, así pasó en el sudeste. Bueno, ¿qué tenía que hacer? Como bien dijo una reunión Teo Sorraquín, una reunión de ACREA hace unos años, hay que dividir en misma persona está el ciudadano y el empresario. Entonces el ciudadano se puede ir quejando, participando, que es lo que tendríamos que hacer más en política, en instituciones, pero el empresario tiene que tomar decisiones de la realidad, y si hay una realidad cambiante, la Argentina. Entonces cuando no pude vender el trigo, lo que menos me imaginé, ¿cómo? Y lo piqué al trigo, se lo di a comer los bichos. Y la agricultura pasó a estar al servicio de la ganadería, y las vacas empezaron a tener un menú de degustación. A la mañana arrancaban con un verdeo de avena, después tienen cebada o trigo avena para silaje, sorgo para silaje diferido, grano húmedo, grano de maíz, trigo, sorgo, arveja, cebada, rollo de cola de máquina, avena granada, por ambientes, y los cultivos, como dice el amigo doctor Huergo, como cash crop. ¿Por qué? Porque estoy en una economía que si bien estoy en un bien que puedo tener, es un bien transable, como me dijo mi contador, que algo acompaña la inflación, pero estoy en pesos. Entonces el cultivo de colza o el cultivo de soja es el que uso para comprar fertilizantes, para calzar la economía que está en dólares. Por eso es cash crop. Y cada cachito del campo, como me imaginé cuando era chico, tiene que estar utilizado. Entonces acá está la parte donde tenemos el encierre de las vacas, ahí que le pasamos una champion, el regras, el sorgo BMR para diferido temprano, el rollo de moa. En general, como ven, casi todo el campo es al revés, lo di vuelta. Hoy la mayor parte es de ganadero y muy poco es agrícola, y la mayoría agrícola es como cash crop. Y lo que era un problema, que era la tosca, que era un problema porque realmente muy poco almacenaje de agua, los cultivos arrancan bárbaro y terminan en desastre, no se puede sembrar cultivo de gruesa porque, imagínense un flexi cuando uno lo tira abajo ahí entre la tosca. Bueno, cuando uno le suma a la tosca, además las diferencias de altimetría, bueno, encontré que tenía una platea preferencial para intensificación, porque es un tema a plantear. Estamos planteando intensificaciones ganaderas con modelos en otros países funcionan en climas secos con riego, y acá lo estamos trasladando a zonas húmedas. Entonces, tener cuidado
con el tema del barro, con el tema del aguachamiento, la muerte de terneros, que es una de las cosas que pasan. Y el silaje terminó siendo una gran ventaja porque aprovecho mejor el agua, transfiero alimento en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, porque estoy guardando el agua que de otra manera no lo tendría, los cereales de invierno son excelentes para silaje, no solamente en cantidad, sino también la calidad. La calidad, desde mi punto de vista, es la superior. Yo no soy veterinario, pero ahora van a ver un poco los jueces, que son las vacas, cómo el estado que están, pero fundamentalmente cómo realmente prefieren el silaje de cebada. Y en el espacio, porque uno lo puede llevar para usarlo en el invierno en otras zonas donde no va a haber problema de barro o va a ser minimizado, como ven en esa loma. Rotación de cultivos, por supuesto, si no, no sería siembra directa. No hay que confundir que yo estoy en la regional de Aparecida, Necochea, y siembra directa no es sembrar y aplicar y sembrar, sino que tiene que haber rotación de cultivo. Lo que está claro que no puede excederse en el pastoreo, no puede bajarse demasiado la cobertura, porque ahí empiezan los problemas. Ya, recién empiezo, bueno. Entonces voy a pasar todo rápido. Ganadería en suelos someros, bueno, voy a pasar algunos más rápido. Girasol y maíz en suelo profundo, esos son los rendimientos que tenemos. Soja, por ahí me detengo en algún momento, arveja, después de sorgo, que es una buena alternativa invernal, permite cosecha más temprana, esos son los rendimientos. También hacemos cultivo de colza, donde la ganadería tiene una gran ventaja porque nos ayuda a poder esa colza invernal pastorear el rastrojo de trigo un poco para bajar cobertura y después vamos a colza. Hasta pruebas de pastoreo. En Australia vi el pastoreo de colza sembrada temprano. Bueno, acá ya lo estoy tratando de practicar a ver qué pasa. Sorgo, un cultivo que no es solo para pastoreo y silaje. Los sorgos están más limpios gracias a la soja, con rendimientos muy buenos. Trigo, bueno, va a depender de qué pase, ¿no es cierto? Si sigue así, no. Cebada para silaje por ambiente. La avena tiene menos potencial, va a la zona con tosca. La cebada tiene más potencial, va a los mejores lotes. ¿Qué pasa? Hay cebada full, que si esa cebada que ven ahí no la hago silaje, se vuelca. Pero como sé que va a ir a silaje, hago al revés de lo que la mayoría de la gente hace. Como va para las vacas, gasto mucho más plata, porque el periodo de pérdida, que es después, al final del cultivo, ya llegó la cortadora. Y con eso bajo el costo por kilo de materia seca. Bueno, esto voy a cambiar, tiene que ver con la posibilidad de que da un cultivo de silaje de cebada, poder pasar un sorgo de segunda en la zona, un maíz, por la fecha que se hace. En este caso, un verdeo de avena, en lugar de hacer una soja segunda, bueno, pero se usa el verdeo de avena, se hace muy poco barbecho y después se cosecha un sorgo. Más que base forrajera en realidad es reserva forrajera, como les digo. Costo silaje cebada, fíjense cómo baja en la medida que aumenta más, es algo elemental, pero no toda la gente lo aplica. Y cuando el modelo de cebada es con 300 kg urea. Diferencia de consumo, ahí ven estas fotos de la semana pasada, como la bolsa, las dos empezaron al mismo día las vacas y el silaje de sorgo granífero lo tienen, que poco lo tocan y el de cebada ya lo terminan. Costo rollo más lo mismo, cuando más fertilizo más barato el rollo. Pastoreo de sorgo diferido. Testete temprano, en la primera semana de enero. Primer paradigma, que no tengo tiempo de mostrarles, pero por seguramente van a quedar los números. Recría encerrada. Sí, hay que hacer una buena recría. Una buena recría significa que no tiene que bajar la proteína, que no tiene que engordar de más, pero cuando uno dice recría encerrada te miran medio como diciendo no puede ser. Y en realidad nosotros lo estamos haciendo hace 3 años con silaje de cebada más concentrado. Y que, bueno, acá hay números que voy directamente al final. Fíjense que ahora ha bajado, inclusive aumentó el ternero, bajó el alimento y hoy por hoy realmente en kilos de ternero estamos en 270 gramos, cuando en realidad estamos teniendo una recría excelente de 700 gramos. Es financieramente incorrecto porque es cara, pero es económicamente rentable. La cabeza del tete de macho sigue encerrada, los terneros más livianos y terneras pasan a pastorear los verdeos por hora con suplementación con sorgo. Ahí volvemos a mezclar un poco lo técnico con lo práctico. ¿Por qué hacemos pastoreo por hora a las 13? Porque justo José esa hora va a comer y le queda práctico. Y a mí me conviene porque a esa hora los hidratos de carbono soluble están más altos, ¿no? Y en un estado de esa avena es muy importante ese tema. Entonces estamos mezclando un poco la cuestión práctica con la cuestión por ahí más técnica. Cuando llueve no salen los animales, van a la parcela que está más grande, para que si bien volteen un poquito la avena no va a haber tanto problema de pisoteo después. Ensayo de fertilización, ya voy terminando, de avena. Acá
hicimos, estos son datos de ahora, un ensayo con la chacra de Barrow, como con ensayos con fertilización de avena, tenemos estas diferencias, tenemos estas producciones y estas diferencias rentables en kilos de carne. Y fíjense cómo los kilos de urea por kilo de novillo, cuando uno se fija cuántos kilos necesita para comprar, históricamente viene subiendo, a pesar de todos los problemas. Y hoy está en un nivel muy alto, hoy necesitan menos kilos de novillo para comprar un kilo de urea. El kilo de urea comparado con un kilo de carne. Ahí está la situación actual, con precios reales, digamos, lo que vale la urea más lo que vale... lo que pasa es que hay que saber la relación que uno tiene cuando uno está aplicándole un verdeo. Soja, segundo, sobre en el sudeste, como decía, muy complicada. A veces pasa esto, lo terminan comiendo las vacas. Bueno, acá hay otro cálculo para mostrar por qué es altamente rentable fertilizar un regras. Y hay un cambio de paradigma. El de arriba es de Nueva Zelanda, el de abajo de mi casa. O sea, ¿por qué no puede usar 300 kilos? Yo estoy usando 300 kilos de urea porque en la temporada, ¿no? En 2 aplicaciones. Porque lo estoy aprovechando realmente, estoy achicando la cantidad de hectáreas que tengo que hacer. Y hasta tengo que tener las ovejas a veces, como en este caso, para tratar de despuntar, porque este año fue año excepcional lo que llovió en el otoño, ¿no? Y ahora está pensado hacer una segunda aplicación. Rejuvenecimiento de lotes con tosca. Este lote tiene tosca arriba. Este lote es una cebadilla que hacemos rejuvenecimiento. Le volvemos a pasar de vuelta en agosto y en la primavera está esto. Si este lote fuera para agricultura, el trigo da 2.500 kilos. Autoconsumo de silaje, y ahora sí ya voy terminando. Primero arrancamos con alambre eléctrico, después nos dimos cuenta que teníamos algunos inconvenientes. Usamos un sistema que lo construimos en el campo, una reja de este tipo. Después compramos esta reja que funciona muy bien, donde comen 16 terneros por vez, o vacas, porque nosotros usamos para todas las categorías. Y después un productor inventó esto, esto es una Oliver Superior adaptada, un productor que de 60 años que está solo en el campo y dice yo no me quiero complicar la vida, inventó esto para moverlo fácil y después patentó esta que está acá que le compré, donde es un sistema de autoconsumo que uno lo puede poner en posición de transporte y lo puede llevar a otro campo y donde comen 6 vacas por vez, se calculan 60, 70 por boca, muy fácil de correr y para pasar a posición de transporte y llevar la camioneta es fácil. Y como por ahí se ve una palanquita que uno mueve arriba y abajo y se va enrollando la bolsa y lo de arriba sirve como techito y lo de abajo como comedero. Y bueno, realmente es una opción muy práctica, especialmente cuando hay poca gente en el campo, ¿no? Ahí está José en ese caso, como lo pueden ver, corriéndolo con una llave crique, sin hacer fuerza. También sirve cuando va la gente a las reuniones de autoconsumo, pero es otro tema. Bueno, ahora sí, para ir terminando, ¿cuáles son las expectativas? Parece un monólogo eso de los de stand-up, como estoy haciendo. Podamos exportar y aumentar peso de faena. Yo la primera vez y la última que vendo novillo con 330 kilos. Me permitieron ir a la faena, los pude ver y no lo podía creer. Para colmo, una semana después voy a Estados Unidos, veo cómo aumenta allá el peso de la carcasa, fíjense, del 80 hasta ahora. Acá estoy en el frigorífico JBS, impresionante, otra cosa, pero el contraste es muy grande, ¿no? Ver estas mediarreses de 900 libras, un novillo de no menos de 600. Cuando nosotros estamos faeneándolo, ellos están empezando el filot, te miran la cara, no te entienden, creen que es un problema del mal inglés o la mala traducción a libras cuando le digo que se está vendiendo acá con 300 kilos, ¿no? Y bueno, creo que ahí tenemos muchas oportunidades. Fíjense lo que ha pasado acá en Estados Unidos, que ha bajado la producción de vaca, hay menos vaca, pero con más producción, ¿no? Y también pude ver la calidad de carne, cómo están haciendo ellos en el mismo frigorífico la ecografía para Prime, para Choice, para determinar, y no es ojímetro, no es cálculo, no es más o menos. Y también con una especie de utopía, pensando también, un poco siguiéndolo, como yo le digo a Héctor, que es un motivador serial, un empedernido del optimismo, empecé a tener Wagyu, yo tengo la mayoría, todo Angus, pero hoy tengo 3/4 y media sangre, pensando, quizá no en un Wagyu puro, una carne Kobe, pero sí que en algún momento puede haber un nicho de carne de calidad y diferenciarse. Y bueno, estoy tomando los primeros datos. Estos son terneros, sacada esta foto la semana pasada, media sangre. Otra expectativa, que se fomente la siembra de maíz. Imagínense, no digo este mapa como en Estados Unidos, pero que en Tandil, con una zona maicera, pudiera haber otra planta, que acá pudiera ser una planta en Tandil. A mí me quedaría más cerca la Burlanda, no me la mandarían de Alejandro Roca o de Córdoba, que me sale muy caro el flete. Entonces, a seguir aprendiendo a meter sintonía fina, de la que vale, de la realidad, del día a día, en ganadería como hacemos en agricultura,
Porque los ganaderos sí sabemos qué se siente. Sabemos lo que es pasión y garra. Todos tenemos uno de estos adentro, los que estamos acá. Pero la ganadería es pasión. Siempre repetimos cuando nos juntamos. Ya va a mejorar, va a cambiar. Ahora, la pasión es el combustible para seguir en esos momentos difíciles, ¿no? Porque los productores hay que juzgarnos por lo que hacemos y no por lo que decimos. Más de uno habremos dicho nunca más, las vacas no, y la mayoría seguimos los que estamos. Pero es peligrosa la pasión porque te hace firmar un montón de cheques cuando te entusiasmas y después cuando llega te deja sola. Entonces hay que potenciar el sistema mixto y en siembra directa, hay que diversificar e integrar actividades. Ahora cuando termino aprendo a usar el micrófono. Seguir aprendiendo a medir y claro, racionalidad y más pasión en su justa medida. Ahora, ¿cuál será la justa medida? Bueno, a lo último fui muy rápido, pero estoy dispuesto a las preguntas. Le agradezco muchísimo la atención, muy amable. No te vayas. Bueno, gracias a Gustavo y le pido a los hermanos Bunge que suban y que compartan el cierre con Danilo, que va a hacer con su bonomía y experiencia un cierre junto con ellos para algunas preguntas que haya o para un análisis entre todos. Muchas gracias. Vamos a compartirlo. Antes que nada, el agradecimiento, el silencio y el aplauso para ustedes por esta participación tan eléctrica que han tenido. Estamos cerrando o dando vuelta a la primera página del simposio. Le tengo que agradecer a las autoridades de ACA, a quienes se les está dibujando una sonrisa por la jornada que hemos compartido, a toda la gente de la División de Nutrición Animal que me confirieron este mimo de compartir y para estar acá con ustedes, y sobre todo a quienes, como los disertantes, y a quienes están en cada una de las butacas presenciando la jornada, destacar ese renacer en cada amanecer de la vocación de producir y este compartir como ustedes, de seguir viviendo en comunión con la tierra. Creo que el valor ganadero va a tener su desarrollo, su futuro y algo que realmente se merece este país que estamos en este momento maltratando, si se quiere. Las palabras de ustedes para la despedida. Bueno, yo la verdad que mi comentario es, lo voy a citar a Emilio Satorre, que hace 2 semanas habló de cambiar el paisaje. Creo que el pequeño aporte que podemos hacer nosotros, al menos en nuestra empresa, es cambiar el paisaje, ver vacas, sentir olor a bosta, y que eso la verdad que nos gratifica un montón. Y si podemos crecer a través de eso, mucho mejor, ¿no? Yo creo que hay que entender que hoy es una realidad que en muchos lugares del mundo cada vez menos gente vive en el campo. Para mí son todos productores, de hecho tengo clientes como ingeniero agrónomo que no son de campo y realmente me dan trabajo, así que son productores. Pero creo que, como he hablado con Danilo, los que además vivimos en el campo, tenemos como una especie de mandato, como si fuéramos los juglares del medioevo, de contar la historia, antes que se pierda. No somos mejores porque nos guste, pero sí tenemos ese arraigo que si no le metemos racionalidad, podemos quedar en el intento. Por eso creo que los asesores, los veterinarios, los ingenieros agrónomos tenemos mucho para aprender, para transmitir ese mensaje de, por un lado, seguir con el tema personal, digamos, de la parte que a uno le gusta, de la parte ciudadano, pero sí meter esos datos de racionalidad para que pueda ser rentable y ahí sí ser sostenible. Porque, digamos, con esto cierro, la sustentabilidad es muy importante, la rentabilidad no se la puede llevar por delante, pero evidentemente si no hay rentabilidad, la sustentabilidad termina siendo una utopía y el paisaje de taperas va a seguir. Así que ese es un poco el mensaje, el compromiso que tenemos los técnicos de poder transmitir ese mensaje. Gracias en nombre de ACA por responder a la invitación del simposio. Mañana los esperamos muy temprano para ser sobre todo puntuales y cumplir con los horarios.
va a ser otra jornada muy, pero muy especial como la de hoy. Muchísimas gracias, gracias por la compañía y ahora sí toca el aplauso para ustedes.